¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca clarificando la información para que vos estés bien informado y para que sepas exactamente lo que ocurre en nuestro país. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag El Gran Perverso. Sí, El Gran Perverso. Eso surge de análisis psicológicos, por irnos a la psicología, pero surge del sentido común, de cuando uno se pone a analizar, no solamente ahora, por lo que pasó el fin de semana, sino durante los últimos años de Macri como presidente de la Argentina. Nunca se hizo cargo de nada. Siempre la culpa la tuvo otro. Él siempre pareció ser víctima de todos, pobre, ¿no? Él no es responsable de nada. Pero las definiciones que trascendieron este fin de semana en un alto de sus vacaciones que sigue en el sur y que en una terapia de grupo, reunión que pareció de catarsis, realizó con algunos de sus partidarios en el sur, se muestra el Macri auténtico, el gran perverso, el gran simulador, mentiroso en toda su dimensión, pero además careciendo ya en absoluto de rasgo de liderazgo, porque hoy la comidilla en el ambiente político era, incluso dentro del PRO, donde cayó pésima esta sacada de culpas que se hizo Macri y echándole la culpa a los que se jugaron por él, bien o mal, tirándoles la responsabilidad del fracaso de su gobierno, cuando todos sabemos que el gobierno era Macri y Marcos Peña y Macri en las absolutas decisiones que se tomaron. Por eso es de una gran perversidad lo que Macri ha dicho durante el fin de semana. Mire, préstele atención, porque tiene varios análisis este Macri que se presenta allí frente a sus partidarios en el sur del país. Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, yo no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguirlo. Encima se puede tomar datos eternamente y corregir esto. Y después cuando vino, me pasó un año y medio, fue una pesadilla, todo para acá, para atrás. Y aparte siempre le digo, decirles calma, esto va, sin saber si iba a parar, la pelea ahí, si Trump se enojaba de vuelta a los chinos, los turcos, las cosas que fueron pasando. Pero la verdad que los últimos 30 días, a pesar de estar destruidos, anímicamente después de año y medio, fue una experiencia increíble, porque fue como un momento en que ya me llevaba la energía de todos ustedes, me llevaba. Y como te he dicho siempre, se siguen riendo de todos nosotros. Él que dejó 40% de pobreza, él que dejó 10,6 de desocupados en la Argentina, él que dejó indigentes, gente que no come en la Argentina, producto de sus políticas económicas y del desastre de su gestión, él que tiene su seguro, su futuro asegurado, con una fabulosa fortuna, con la que blanqueó el hermano de su familia, con todo lo que hizo a merced del Estado durante los años que vivieron del Estado, él era el que se sentía mal, él estaba mal. ¿Qué le queda a la gente que ha perdido el laburo, que está en la línea de pobreza, que cayó a la indigencia, y él se pone en víctima, cuando debería pedirle perdón y disculpas a los argentinos? Una vez más,
este Macri auténtico, lo peor de Macri. No solamente fabulador y con un relato mentiroso, hay que decirlo de una vez por todas, sino un Macri que sigue sin admitir la responsabilidad que tuvo durante 4 años. Cuando lo echaron a Alfonso Prat-Gay, recuerdo lo que decían las crónicas de ese momento, sobre todo Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, que lo echaban porque el presidente no se sentía cómodo, porque tenía demasiado ego, porque era muy soberbio, porque no trabajaba en grupo. No escuché ninguna crónica de los periodistas militantes del macrismo que defendían a Macri que diga, miren, lo echan por inútil, lo echa porque Macri se dio cuenta, como bien dice, como ahora dice, porque recién ahora se da cuenta que endeudarse de la forma en que nos endeudó era peligroso. Cuando fue a convocar al Fondo Monetario Internacional, ¿no se dio cuenta en la que nos metía? Cuando alegremente decía que todos debíamos enamorarnos de Christine Lagarde, de esa gran mujer, ¿no se daba cuenta en lo que metía por generaciones e hipotecaba el presente y el futuro de la Argentina? Cuando echó a Carlos Melconian, no lo echó porque se equivocaba, le echó a Carlos Melconian porque le cantaban la justa, porque le decían que parte de su política era errada y equivocada. Claro, Melconian tal vez quería que apriete más el acelerador, pero no tenía el coraje Macri para decirle te vas del gobierno porque... No, decían que no sé, como a Prat-Gay y como a otros, no sabían trabajar en equipo. Recordemos lo que en el 2017 le anticipaba Carlos Melconian. Muy rápido de reflejo el presidente llamó al fondo. Y tienen de cliente a Costa de Marfil, a Guinea, a Egipto. ¿Cuándo apareció Argentina? Es un bombón. ¿Cuándo apareció Argentina? Es un bombón. Los 2 CEOs que están abajo del jefe de gabinete inventaron 2 planillas de Excel que en el estudio nuestro las preparó un junior practicando. Consistía en que si el PBI crece 3 por año, la inflación llega a un dígito en el 2021, el tipo de cambio real es constante, el déficit baja según la meta, los impuestos cumplen la reforma tributaria, el costo del endeudamiento es declinante, entonces Antonia algún día va a ver que el déficit va a 0 y que... Vergonzoso. Murió la planilla Excel. Esta planilla la va a hacer el fondo ahora. ¿Qué gasto está ahí arriba? En un momento lo tenés que hablar seriamente. Mirá este cuadro. Con Rodolfo lo vimos. Dijimos, che, pero esto se va a la mierda. Che, pero esto se va a la mierda. Financia al Tesoro emitiendo los dólares que trae el ministro Caputo. Y al final tiene que colocarle back para ocultar esa emisión, para taparla, no oculta nada. Boludeaste 2 años con las buenas ondas. Y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. ¿Qué querés hoy con el anuncio con el fondo? Y que si hay diarrea, pare. El anuncio es la pastilla de carbón que me daba mi vieja. El fondo es pechuguita con puré de calabaza. Ajustate el cinturón. Y ese es un baño de realidad. Porque digamos, si yo te la pongo, la plata, por lo menos los números tienen que caminar para allá, porque digamos, no es para que vayan a la alcantarilla. El plan Picapiedra, que alguna vez lo hemos mencionado, es un plan que para la emergencia, es un plan muy básico, muy bruto, muy tosco, así lo hemos definido. Y para colmo, Cambiemos, que ha entrado en convulsión interna por estas declaraciones de Macri, donde repartió culpas, ahora vamos a ver, también al radicalismo le tiró la pelota, se sorprendió este fin de semana por las declaraciones de Jaime Durán
Barba. ¿Qué dijo Jaime Durán Barba, el principal asesor durante 4 años de Mauricio Macri? Bueno, acá lo repasamos. Se terminó el amor Durán Barba. En el Letra P, en el sitio Letra P. Todos los ministros y altos dirigentes del PRO a las 7 estaban en su casa con su familia. En el PRO no vivían para la política. Macri es así. Creo que él no va a irse de la política, pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez. Macri ya fue, dice Durán Barba. ¿Se opuso al ajuste de Macri? Puse mis puntos de vista en contra porque dijo, esto va a costarnos mucho. Eso nos costó el gobierno. Y sorprendió, y esto es lo que cayó muy mal para dentro de Cambiemos, hay que ser objetivos. Simpaticemos o no con ella, Cristina Fernández de Kirchner, es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido 2 veces presidenta, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable. Ha permanecido en el poder 20 años. De una mujer con ese currículum, uno no puede decir que no tiene importancia. Jaime Durán Barba, declaraciones que cayeron obviamente como una bomba para un convulsionado Cambiemos que no encuentra su rumbo y que va a encontrar, que va a empezar a buscar, mejor dicho, un nuevo liderazgo que no va a ser el de Mauricio Macri. Y los radicales también salieron duramente a cuestionar, para los dos lados, los radicales, alejados del macrismo y de Cambiemos, tanto a la conducción que acompañó estos 4 años como al expresidente Macri. Esto decía esta mañana en Mañana Silvestre Ricardo Alfonsín. Bueno, yo nunca vi declaraciones de ese tipo de un expresidente después de perder las elecciones. Sinceramente lo digo, ¿eh? Lo que nos dice es que quería bajar, recortar el ingreso universal a la niñez. Yo me acuerdo perfectamente. Sí. Tampoco es cierto que hayan sido solo los radicales los que le hicieron observaciones. Y tampoco es cierto que le dijeron que por ley no se puede modificar el ingreso universal a la niñez. Hubiera sido un disparate. Me preocupa lo que pase con el partido ahora, con Cambiemos, o están ejerciendo la oposición de manera muy dura. La realidad demuestra que algunos se han venido equivocando. ¿Quién lidera la oposición por derecha? ¿Si el PRO o el radicalismo? La Unión Cívica Radical no es no es esto que hemos visto últimamente, ¿no? Bueno, ahí bien decía, porque también miente Mauricio Macri cuando en esa rueda con algunos de sus amigos partidarios decía no sobrevivía a los radicales, no querían hacer esto. Miente, porque lo que Macri quiso hacer con la UA, con la asignación universal por hijo, en la Patagonia se cobra superior por las inclemencias de la Patagonia. Y él lo que quería hacer era bajarle a los de la Patagonia la asignación universal por hijo, igualarlo a los del resto del país. Ahí también miente. Federico Storani también salió a responderle. Bueno, la verdad que me parece muy desafortunada que prácticamente su primera aparición, repartir responsabilidades a diestra y siniestra, como si él no hubiese tenido nada que ver con la gestión, y no hizo absolutamente ninguna autocrítica, no hizo ningún balance. Está muy, pero muy lejos de revestir el carácter de una persona que pueda tener dote de estadista o de liderazgo. Parece que una persona que reaparece a la política tendría que haber hecho mínimamente un balance de su gestión y no repartir responsabilidades como si no hubiese tenido nada que ver con una gestión de la cual no dejó participar al resto. Hoy, sobre esto que dice Federico Storani, la falta de liderazgo, no es un líder quien dice, yo no fui, la culpa la tuvieron todos los demás, los radicales, mis ministros, mi secretario de Estado, cuando sabemos que todo eso es absolutamente mentira. Pero hoy, Macri
con estas declaraciones se pone al mismo nivel de Fernando de la Rúa. Al mismo nivel. Fernando de la Rúa era otro que nunca asumió la responsabilidad de su gobierno y nunca asumió lo equivocado que estaba. Y siempre, como Macri, buscaban los demás culpables para no asumir las responsabilidades que había tenido. Por eso digo que hoy Macri está al mismo nivel de Fernando de la Rúa. Y anoche en Hagan Algo, el presidente Alberto Fernández también se refirió a estas declaraciones, pero sobre todo cuando dijo, y yo sabía que endeudarnos nos iba a hacer mal, pero ¿quién se lo impuso cuando fue él el que originó esa política? Bueno, el presidente Alberto Fernández esto decía. A mí me impresionó mucho que un presidente de la República diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina. Que él ya se dio cuenta en el 2017 cuando hizo campaña diciendo que tenía la economía controlada. Y que la mejor solución que encontró fue pedirle dinero al Fondo Monetario para pagarle a esos acreedores y usó el dinero en cualquier cosa menos en pagar esas deudas. La verdad es que yo no entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o seriamente está hablando un expresidente que decía semejante cosa. Yo no sé si era una terapia de grupo o seriamente un expresidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía argentina, pero que bueno, siguió adelante con su lógica destructiva. Ahora, si Macri ha descubierto después de semejante desparramo que armó en la economía argentina el obvio daño que genera un endeudamiento desmedido, bueno, no tengo ninguna duda en eso, seguramente él lo aprendió. El resto de los argentinos ya lo sabíamos de antes. Y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en Estados Unidos, ha iniciado las primeras gestiones tendientes a encauzar, de esto que veníamos hablando, justamente la superdeuda que ha dejado Mauricio Macri. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Estuvo hoy Martín Guzmán reunido con bonistas, con representantes de fondos de inversión, con representantes de los bancos, tenedores de los títulos públicos de Argentina, en un encuentro que organizó el Consejo para las Américas, ese organismo que dirige Susan Sigal. Muchísimos años de relación con Argentina, desde la época de Cavallo que viene organizándose estos encuentros. Llegó Martín Guzmán, expuso sobre cuál es el plan que tiene el gobierno para regularizar la deuda y para sanear lo que él dice la macroeconomía, pero claro, nunca dio ninguna definición de medidas puntuales, ni de qué medidas va a tomar macroeconómicas, ni cuáles son las proyecciones de inflación, de déficit, de valor del tipo de cambio, ni la oferta que le va a hacer a los bonistas. Y eso era lo único que quería saber los que estaban sentados en la tribuna. Querían medidas concretas, querían saber qué ajuste iba a hacer el gobierno nacional, cómo iba a estar el tipo de cambio, cuánto iban a devaluar. Jugó muy bien a las escondidas Martín Guzmán en esta presentación en sociedad. Hay que recordar que es la primera visita que hace como ministro a Wall Street. Mañana va a tener una reunión de las más trascendentes, porque mañana se va a reunir con la directora para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Judith Kozak, y con el jefe de la misión para la República Argentina, el venezolano Luis Cuvedú. En este encuentro se espera que empiece a definirse algo de las negociaciones que va a tener Argentina con el FMI. Pero está todavía todo muy abierto. El gobierno no quiere dar pistas de cuál es la estrategia y eso es lo único que le piden del otro lado. Bueno, pero en este aspecto justamente es un dato positivo, ¿no? Porque no están queriendo mostrar todas las cartas frente a muchos que intentan sacar rédito. Es que, ahora, Gustavo, le quieren cambiar claro, el arco. Cada vez que vos tomás una medida, cada vez que vos adelantás un plan, te corren el arco. Entonces, para evitar esta negociación permanente, claro, hasta último momento no cuenta las bien, cartas. Pero además me parece que acá hay una decisión política tomada que primero los argentinos y después la deuda y los acreedores. Y acá me parece que esto es lo que el gobierno argentino en la provincia de Buenos Aires están queriendo dejar dicho, ¿no? A los acreedores. Primero,
las necesidades de Argentina. El hambre, el recuperar la economía, después los acreedores. Sí, así, incluso en esa lógica que vos muy bien estabas describiendo, hay señales de Argentina de que todo ese proceso se va a intentar hacer de la forma más ordenada posible, pero que se va a hacer, por las buenas o por las malas. La voluntad es hacerlo de común acuerdo con los acreedores, pero si no llega esa posibilidad, ahí parece ser tomada la decisión de avanzar igual. Obviamente, obviamente, y aparte debe ser en base a una decisión soberana de la Argentina, no como ocurrió en estos 4 años, mirando al fondo lo que indicaban los mercados internacionales. Así que, bueno, hoy hubo una propuesta, una contrapropuesta por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires a los acreedores. Viene a saldar la deuda que tiene con los y las bonaerenses en materia de infraestructura educativa, que eso para nosotros es una prioridad y que hemos tenido que lamentar sucesos espantosos cuando eso no se hizo y que eso no tiene que pasar nunca más. Es una obligación del gobierno de la provincia tener las escuelas en condiciones seguras. Bueno, esto es lo que decía Kicillof justamente, ¿no? Primero las necesidades de los bonaerenses, después la contrapropuesta a la que yo me refería. ¿De qué se trata, Fernando? En la provincia de Buenos Aires hoy le dijo a los bonistas que si aceptan la prórroga del vencimiento del capital, recordemos que ayer venció un bono por 250 millones de dólares que la provincia tiene que saldar, más los intereses por 27 millones de dólares. La provincia dijo que no los va a pagar y pidió una negociación con los acreedores, postergar el pago hasta el 1 de mayo. Hoy lo que le dijo el gobernador es que si aceptan esta oferta de la provincia de Buenos Aires, como señal de buena voluntad del gobierno bonaerense, va a pagar por anticipado los intereses que se acumulan durante esos meses de prórroga, desde el 26 de enero hasta el 1 de mayo. Bien. Tiene que pagar 250 millones, decíamos, de capital, más esto 27 millones de intereses. Lo que hace la provincia es decirle, bueno, yo te pago ahora, en los próximos 5 días de llegado a un acuerdo, 7.200.000 dólares que corresponden a los intereses que se acumulan hasta el 1 de enero. Y me tomo todo el tiempo legal para pagarte los 27 millones de los intereses y, por supuesto, los 250 millones queda congelado para el 1 de mayo. Lo importante de esto es que muestra una voluntad de negociación de la provincia que hasta ahora parecía del otro lado que se le estaba demandando. Bueno, la provincia le dijo, tenemos voluntad de negociar y tenemos una propuesta sobre la mesa. Ahora, claro está, hay que esperar hasta el 31 de enero a las 17 horas para ver si la provincia juntó el 75% de la decisión que necesita. Bien, y el presidente Alberto Fernández volvió a indicarles a los empresarios que tienen que tener responsabilidad en lo acordado con el gobierno, no solamente a no trasladar el IVA a los precios, sino también con precios cuidados. Dijo que la ley de góndolas va a salir y se va a aplicar. Esto también decía anoche. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la evolución de los precios. Y la verdad, la pelea por los precios es una pelea que vamos a dar de cualquier modo, porque no podemos seguir indexando la economía y no se pueden seguir indexando los precios de los productos básicos que consumen los argentinos del modo que muchas veces se hacen. Creo que con los precios cuidados hemos logrado contener mucho, pero también vemos mucha irresponsabilidad de algunos empresarios que siguen aumentando los precios en marcas alternativas y que en verdad no están ayudando a este proceso de desindexación de la economía y de resolver el problema inflacionario. Bueno, recordemos que la semana pasada acá se produjo, ¿no?, un debate entre Víctor Fera de Maxi Consumo con el chino Navarro, cuando Víctor Fera le reclamaba que justamente se sancione en el Senado de la Nación, donde está bastante dormida, la ley de góndolas. El chino Navarro dijo, va a salir y va a ser aplicada. Eso es el mecanismo que están pidiendo muchos que quieren competir en calidad y en precios con las marcas de primer nivel. Fíjese, las marcas de tercer nivel, cómo aumentaron, esto lo marcaba Perfil,
el fin de semana. Las terceras marcas con subas de hasta un 90% tras salir de precios cuidados. El alza en los alimentos más baratos fue del 20% como mínimo. Muestra una fuerte dispersión según el supermercado. Impactan la oferta para sectores de menos ingresos. Esto también es lo que está preocupando al gobierno, que no ve aún un acompañamiento, como han prometido, de empresarios con el tema de los precios. Por eso también va a haber a partir de los próximos días un mayor control de la Secretaría de Comercio para que se cumpla lo acordado. Bien, otro tema que no nos sorprende. ¿Cuántas veces en este programa hemos hablado de Gerardo Morales y el odio histórico a Milagro Sala? ¿Cuántas veces en este programa hemos hablado de cómo Gerardo Morales aumentó el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y puso a los que un día, siendo diputados del radicalismo, votaron para ampliar y al otro día juraban como integrantes del Superior Tribunal de Justicia? Jujuy fue un laboratorio para inocular odio y para las detenciones arbitrarias. Pero esto lo admite hasta el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia. El fin de semana el sitio El Cohete a la Luna reveló audios del presidente del tribunal diciendo la verdad, que lo de Milagro Sala era todo político y por una decisión de Gerardo Morales. Escúchelo. Con este quilombo de la Milagro, que ya no tiene seca la bola la Milagro, ¿por qué no la sueltan ya la Milagro, dejan de joder tanto? Porque tu jefe no quiere. Sí, bueno, la jueza del superior dice, yo soy la responsable de que salga esta y tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, quema de bombas, que la suelten a la Nación Unida, la corte, yo no la suelto. Ya no hace nada, si no tendría gente todos los días marchando alrededor de la cárcel, escuchame. No se lo llevó la guita ella, creo yo. Ya, bueno, pero en los papeles, ¿vos viste la firma la Milagro Sala en algún lado? No, pero bueno, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué buscar a todos los que tenían que controlar y no controlaron? Es demasiado. Que el peor papelón lo han hecho el fiscal. También hay un papelón, sí. Es demoledor este testimonio. Esto ocurrió en la Argentina de Macri y de Gerardo Morales. Las detenciones arbitrarias, la persecución por el odio, la persecución a los adversarios políticos solo por ser con otro pensamiento. Y esto de Pablo Vaca, el presidente del Superior Tribunal, admitiendo, no está la firma de Milagro Sala en ninguno de los papeles, pero Gerardo lo pide. Ahí está cómo manejó durante 4 años el macrismo la justicia argentina. Cada vez se destapan más ollas, cada vez se ve cómo caen las causas, el armado de las causas judiciales. Esto en un país normal sería un escándalo institucional. Esto llevaría a un pedido de juicio político al gobernador Gerardo Morales y a un pedido de renuncia por la escandalosa intromisión. Escuche, por favor, porque esto lo graba una amiga del presidente del tribunal. En confianza se lo graba, obviamente, como cámara oculta, el audio, ¿no? Y mire lo que dice, reitere, porque es de una gravedad institucional. Esto era el macrismo también en el poder. Con este quilombo de la Milagro, que ya no tiene seca la bola la Milagro, ¿por qué no la sueltan ya la Milagro, dejan de joder tanto? Porque tu jefe no quiere. Sí, bueno, la jueza del superior dice, yo soy la responsable de que salga esta y tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, quema de bombas, que la suelten a la Nación Unida, la corte, yo no la suelto. Ya no hace nada, si no tendría gente todos los días marchando alrededor de la cárcel, escuchame. No se lo llevó la guita ella, creo yo. Ya, bueno, pero en los papeles, ¿vos viste la firma la Milagro Sala en algún lado?
No, pero bueno, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué buscar a todos los que tenían que controlar y no controlaron? Es demasiado. Que el peor papelón lo han hecho el fiscal. También los fiscales un papelón, sí. Bueno, Irina Hauser, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, te La confesión agrego. de parte. No, es tremendo. Lo que sucede es que esto realmente en la provincia no es novedoso. Vaca es el juez que reemplazó en la presidencia del tribunal a Clara Lange de Falcone, una jueza que fue echada de ese cargo de la presidencia del tribunal por haber dicho precisamente de manera pública que no iba a dejar en libertad a Milagro Sala por razones políticas. Claro. Este señor Vaca es el que reemplazó a esta mujer en la presidencia del tribunal hace muy poco tiempo, ¿no? Y vemos la lógica de la continuidad de la misma clase de razonamiento. Seguramente la doctora Lange de Falcone, en privado, tal vez diga cosas similares a las que se les escucha decir a Vaca, que como bien decías, es uno de los que eran diputados que pasaron a integrar, después de votar la reforma de ese tribunal, de la ampliación a 9 miembros, pasaron automáticamente a integrarlo cuando apenas Gerardo Morales asumía la gobernación en el año 2016. Bueno, Milagro Sala lleva 4 años presa sin ninguna condena firme. Ninguna de las condenas que tiene Milagro Sala es una condena que esté firme, ratificada, digamos, por la Corte Suprema. Lo único que ha ratificado la Corte Suprema hasta ahora es la prisión preventiva en uno de los casos. Bien, ¿y qué pasa con Elisa Carrió, que de ser la gran acusadora argentina puede pasar a ser la gran acusada y con un delito muy grave? Elisa Carrió, ¿te acordás que hay 2 personas de la AFIP? Claro. Que están siendo investigadas. Porque se suponía que le daban información secreta de la AFIP a Carrió para que haga sus denuncias. Exacto, información protegida bajo secreto fiscal. Esto está siendo investigado en una causa a cargo del juez Rodolfo Cánico Bacorral. Pero aquí que Carrió, en el año 2016, hizo algunas denuncias con información cuyo origen se desconoce. ¿Qué es lo que decía Carrió? Carrió decía, bueno, hay 1.600 casos de empresas y personas que han conseguido planes de pago de la AFIP. Yo sé que hay personas dentro de la AFIP que han cobrado por dar esos planes de pago. Los famosos planes de pago para que determinadas personas y empresas pudieran saldar sus deudas. A raíz de esto se abrieron causas judiciales. Una de esas causas se abrió en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe lo que se abre es una causa donde se investiga justamente los planes de pago y qué es lo que sucedió con el Partido Justicialista. Eso es lo que se está investigando. Y el fiscal Walter Rodríguez, que es el fiscal que tiene a cargo esta investigación, ató cabos y dijo, pero Elisa Carrió era la denunciante de esto. Y a ver cómo fue que contó esto en la causa principal. Y resulta ser que cuando a Elisa Carrió le preguntaron cuál era el origen de esa información, Carrió dijo que era información anónima y que además se amparaba en que ella tiene fueros como diputada. Un razonamiento bastante curioso para negarse a decir cuál era el origen de la información. A raíz de todo este entuerto es que el fiscal Walter Rodríguez, este fiscal federal de Santa Fe, mandó esta parte de la... Mirá, acá tenemos la declaración de Elisa Carrió en su momento. De acuerdo a notas anónimas, dice, gente de la AFIP habría cobrado dinero por un sinnúmero de planes de pago. Muy preciso lo que dice. Preguntada para que diga si puede informar quién le brindó esta información, contesta, hago esta declaración en mis prerrogativas como diputada nacional. No voy a hablar, dice Carrió. Bueno, a raíz de esto, el fiscal, te decía Walter Rodríguez, es que junta los datos y las situaciones y decide enviarle la información al juez Rodolfo Cánico Bacorral, lo que podría hacer que Carrió, de denunciante, se convierta finalmente en denunciada. Bueno, y como bien dice Irina, esta denuncia grave, porque es usar secreto fiscal, una vez más, la está investigando ahora la Justicia Federal y está a cargo la instrucción del doctor Federico Delgado, que nos acompaña esta noche. Federico, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, antes de pasar con este tema, lo vi que recién estaba prestando atención, ¿no?, a este audio de... Digo, usted que ha escrito libros, que está desnudando, que está intentando que cambie desde adentro el Poder Judicial, ¿cómo siente cuando ve estos manejos y dice, bueno, ¿qué querés? No hay prueba, no hay firma, pero no la suelta el otro? Lo primero que siento es vergüenza.
Lo segundo que siento es angustia, porque yo de alguna manera integro ese espacio. Y lo que estaba pensando cuando hablaba Irina recién y contaba los detalles del caso, es que, y juntándolo con la denuncia contra Carrió y con la denuncia contra la FIP y toda esta historia de los servicios de inteligencia, es que de alguna manera vamos a tener que recuperar la dimensión de la ética pública en general, porque habría que revisar, yo no quiero hacer el corte para no caer en ningún ismo, ni macrismo, ni kirchnerismo, ningún ismo, pero tenemos que elegir un corte temporal y verificar cómo ha ingresado información a los procesos judiciales en los últimos años. Claro. Yo estoy, digamos, a mí no me la cuenta nadie. Mucha gente fue presa. A mí no me la cuenta nadie, a mí me armó una causa Bonadío con Arribas, así que yo puedo hablar, tengo autoridad moral para hablar. Pero acá vivimos llenos de anónimos, de sobres que quedaban en la puerta de las oficinas de los funcionarios. De escuchas detrás de los árboles de Palermo. De notas en los diarios que carecían de firma, pero que después motorizaban expedientes. De muchos colegas de ustedes también que lejos de percibir un interés público, muchas veces percibieron algún otro tipo de interés, porque hubo notas que después generaron expedientes judiciales que con el paso del tiempo se fueron disolviendo. A mí me parece que hay que recuperar una dimensión de ética pública en lo que tiene que ver con nuestra vida en comunidad, porque así no va a haber ni juez, ni corte, ni presidente, ni cámara de la cámara que solucione esto, porque no se puede vivir en un lugar donde hay tanta hipocresía. No, ahora volvemos a eso. A mí la sensación que me queda cuando uno escucha al presidente de un alto tribunal diciendo, y bueno, es como que se ríen, da lo mismo tener una persona detenida, presa, que no. Porque además no hay costos. Claro. Porque no hay costos. Porque en la Argentina durante mucho tiempo muchos funcionarios han hecho las cosas mal, a veces porque se equivocaban, muchas veces por burros, pero otras veces a propósito. Y en ninguno de los tres casos tuvieron que rendir cuentas. Y no hay peor cosa en ninguna actividad de la vida donde uno se pueda mover sin tener el temor a rendir cuentas. Entonces cuando no pasa nada, cuando no pasa absolutamente nada, jueces también. Que piden las jubilaciones, se van a sus casas y no rinden cuenta de nada. Lo de Milagro Sala, en cualquier facultad de Derecho, universidad pública o privada de la Argentina, es tomado como un caso de lo que no se debe hacer. Más allá de lo que haya hecho o no haya hecho Milagro Sala, el proceso judicial ha sido siempre descrito como una vergüenza en cualquier aula. Ahora, hay cosas que pueden hacer los tribunales superiores en la Argentina sin esperar tanto tiempo. Yo no soy juez de la Corte, pero la Corte tiene que resolver, me parece a mí como ciudadano lo digo, tiene que resolver los casos que llegan a su conocimiento, pero también cuando resuelve tiene que hacer una labor educativa, pedagógica, y también de señalar a los tribunales inferiores cuando meten la pata o cuando hacen las cosas mal. El otro día vimos que unas chicas estuvieron 14 años presas injustamente. Digamos, el tema de los tiempos no es menor, porque los juicios penales, vivir sometido a proceso judicial, tiene una dimensión emocional, tiene un costo emocional. Ninguna persona que ha sido sometida a proceso judicial es la misma, haya zafado o haya sido condenado. Y si fue sometida por una causa armada, ni les cuento. Es tremendo, porque es el Estado con todo su poder que se le viene encima a una persona de carne y hueso. Digamos, eso tiene un costo en la subjetividad de las personas, que los tribunales, los jueces, los fiscales, los abogados también tenemos que trabajar y proteger. No es solamente fue delito o no fue delito. En el medio hay personas, hay dolor, hay emociones. Eso me parece que es una materia que está pendiente y que de algún modo, aunque parece un tema contingente, me parece que es central en todos estos casos que estamos describiendo hace demasiado tiempo en la Argentina. Ahora, en esto que decías de revisar el origen de alguna manera de las causas, ¿no? ¿De dónde viene esa información que origina algunas causas? ¿Quién debería hacer eso y cómo? O sea, ¿hablamos de algo realmente practicable? Mira, a mí se me ocurre varias cosas. Hay que hacer una labor casi arqueológica. A mí se me ocurre que se podría agarrar 10 expedientes que estén cerrados, 15 expedientes que estén cerrados, digamos así, como se dice en tribunales de ricos y famosos, ¿no? Y algunos también sospechosos. Y empezar a ver cómo nacieron, cómo se confeccionaron, cómo estuvieron en la cima de la agenda pública y cómo de golpe se disolvieron. Y empezar a buscar patrones comunes. Es una labor que no es tan difícil. Me parece que es una labor que incluso debería hacer el Ministerio Público Fiscal, que además de acusar a las personas y de descubrir delitos, tenemos que controlar que los jueces trabajen conforme a la ley. Digamos, nosotros hemos vivido habitados por el secreto mucho tiempo. Vos, de hecho, en tu último libro, en Rebelión en la Corte, vos contás un hecho que uno lo puede leer como si fuese algo anecdótico y que genera risa, que es el espía
Poet, o el señor ese que recolectaba información en las oficinas de Cristina Camaño, pero también lo puede leer como un síntoma, como un granito de arena que explica en términos micro todo lo que estamos viviendo en términos macro. Digamos que básicamente es un sistema judicial, no quiero ser injusto, un sector del sistema judicial, yo lo digo hace por lo menos 5 o 6 años, se ha escapado de la Constitución. Digamos, y eso lo estamos sufriendo los ciudadanos con distinta intensidad, porque incluso hasta el que no integra el elenco de personas que han caído en desgracia, también está libertad condicional. Ahora, también carece de un sistema que lo proteja. Entonces me parece que la cuestión es mucho más seria de lo que parece. Claro. Doctor, ahora con esta causa de Carrió, usted tiene la posibilidad de investigar esos nexos de los servicios de inteligencia, de la información anónima, de dónde venía. Pero absolutamente, la posibilidad pero de hay que investigar, Gustavo, los casos puntuales, pero también hay que descubrir la mecánica general, porque lo que hay que destruir es el formato. Digamos, hay que castigar lo que se portaron mal, estamos todos de acuerdo, pero el tema es que a veces por castigar el caso puntual, por investigar el caso puntual, estamos talando un árbol, pero dejamos que el bosque siga viviendo. Acá lo que hay que trabajar y hay que descubrir junto a los autores individuales de los hechos delictivos, hay que descubrir el formato de un sistema de construcción de información falsa o parcialmente falsa que alimentó procesos judiciales y que en esa alimentación ha caído mucha gente en desgracia. ¿Eso podría ser lo que está investigando el juez Ramos Padilla? Lo de Ramos Padilla es lo que más se acerca. Lo que pasa es que Ramos Padilla está ejerciendo jurisdicción, digamos, tiene personas de carne y hueso y está haciendo un trabajo muy serio y muy interesante, digamos, pero a mí me parece que lo que habría que hacer es, lo de Ramos Padilla, multiplicarlo en otro plano, poner un plano más macro, pero para tratar de construir cortafuegos para que nunca más pase. Porque acá hay que castigar lo que se portó mal, hay que sancionar lo que corresponde, pero además hay que construir muros institucionales para que esto no pase nunca más, porque ese es el gran secreto. ¿Usted tiene previsto o va a tener previsto sugerir como medida de prueba a convocarla a Carrió para que revele o Yo diga? Obviamente no puedo hablar, si hablo de la causa judicial en sí misma, de causas concretas, automáticamente quedo afuera. Pero están a la expectativa pero me parece que lo que hay que hacer es que nosotros, los que estamos en tribunales, tenemos que hacer un laburo muy serio en términos puntuales, tenemos que también hacer un labor arqueológico para ver qué pasó, y me parece que colectivamente hay que buscar una dimensión ética del ejercicio de la función pública, porque si no, así como estamos, no vamos para ningún lado. Verdad. Sí, hubo una judicialización de la política que es lo que terminó complicando la gestión política del país. Ahora, para terminar con ese proceso necesitas de la política. Y esos son esos políticos que están judicializados. ¿Dónde rompes? Mira, hay una cosa que podemos hacer los jueces y los fiscales, que es, se han mezclado, hay una cosa que es muy finita, pero que es muy útil para hacer cosas que están mal, que es mezclar la responsabilidad política con la responsabilidad judicial. Digamos, ahí se ha producido una mezcolanza que ha permitido que muchos jueces y fiscales hicieran cosas indebidas, asignando responsabilidades legales cuando solamente eran políticas, pero también hay muchos políticos que se aprovecharon de eso y digamos, eliminaron oponentes utilizando los expedientes judiciales. Hay un maridaje que hay que romper, pero lo primero que hay que hacer para eso, al menos del espacio judicial, que es lo que yo conozco, es volver a aplicar la ley y volver a no tener temor a decir las cosas como son. Y lo que es una cuestión política deberá seguir siendo una cuestión política y seguir los carriles pertinentes, y la cuestión penal tiene que ser lo que debe ser de acuerdo a la Constitución, cosas pasadas, pequeñas, puntuales, y no judicializar épocas de la historia argentina simplemente porque confundimos estos dos niveles de responsabilidad. Bueno, ¿lo entusiasma algo de lo que puede surgir de reforma judicial por el nuevo gobierno? Me entusiasmó, lo hablamos acá, creo, la otra vez, me entusiasmó mucho el discurso del presidente, creo que a cualquier argentino de bien, al menos la cuestión de la reparación institucional tiene que ser algo alentador. Ahora tenemos que conocer cuáles van a ser los proyectos y sobre todo el desafío más grande, sea el que sea, es implementarlo, ¿no? Porque va a haber resistencias. Ya las hubo en algún momento. Doctor, gracias como siempre. A ustedes. Muy amable, muchas gracias. El doctor Federico Delgado, fiscal federal. Pedro Brigger, buenas noches. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Hablando de leyes y poderes judiciales,